Y bueno, ahora vamos con la doctora Indiana. ¿Cómo estás? Cambiamos de tema. Cambiamos de tema. Pero le damos seguimiento a lo que estábamos viendo antes con el doctor Villegas. Claro. En relación a premios y mujeres. Oye, pues a ver, cuéntanos. Nos vas a hacer un breve recorrido, ¿no? Sí, el asunto es que en septiembre, octubre, se hacen las nominaciones y el otorgamiento de los premios Nobel. Esto son distintos organismos suecos que finalmente asignan el premio Nobel desde 1901 a distintas personalidades en las ciencias, en la literatura, para la paz, que fue de donde surge la Fundación Nobel, dada después de que Alfred Nobel creó la dinamita, dándose cuenta del poder destructor que tenía. Entonces, con el cargo de conciencia. Con el cargo de conciencia, dijo, bueno, vamos a dejar de todo el dinero, él era un próspero empresario, entonces todo el dinero lo dejó para hacer esta fundación, inicialmente para la paz, para la química, matemáticas. Esto se fue adhiriendo después, el mismo banco sueco adhirió el Premio Nobel de Economía y pues salvo del 42 al 45 en la Segunda Guerra Mundial no se asignó, se ha venido asignando todos los años, con algunos que años con años no se asignan. Por ejemplo, claro, el de La Paz, que es el que da la creación de todo esto, durante 19 ocasiones no se ha asignado. Y el de física tampoco. Ahora, lo que es interesante en esto es que los laureados del premio, del premio Nobel pertenecen a 84 países. Sin embargo, solo hay 27 países en donde están trabajando, y esto está fundamentalmente dado por los premios de investigación de química, de medicina, en donde finalmente claro, en los países del tercer mundo no existe posibilidades de desarrollar la investigación en los mismos términos, entonces lo desarrollan en estos países desarrollados. Ahora, aparte de las generalidades del premio, de lo que yo quería hablar ahora era de la subrepresentación de las mujeres en la asignación de los premios Nobel, porque vemos que solo el 7% del total asignado a lo largo de la existencia del premio se han incluido a mujeres. Aquí vemos que 905 distintos organismos han asignado a hombres, ¿no? Solo 65 mujeres y 30 organizaciones. Claro. Entonces, la subrepresentación es realmente muy importante. Y si analizamos específicamente las mujeres que ganaron, ahí vemos todavía mayor disparidad, porque hay una mayor cantidad de mujeres en la asignación del Premio Nobel de la Paz, muy baja, en física apenas el 2.3% y en fisiología y medicina solo el 6.1%. Y de estas, además, una sola ocasión ha sido asignado a una mujer. Siempre entran en equipo. En equipo. Y el que más problemas ha tenido es el de la paz. Por ejemplo, a Mahatma Gandhi nunca le dieron un premio Nobel de la Paz. Claro. Se lo dieron a Kissinger junto a Tolle porque firmaron la paz en Vietnam. Kissinger llegó feliz a recibir su premio, pero el vietnamita dijo, jamás voy a recibir un premio. Claro. Porque, compartido con, ¿no? Compartido con y después de la destrucción que claro, dejaron, claro, ¿no? Claro. Este premio de Nobel de la Paz es muy discutido porque tenemos, por ejemplo, la situación Arafat junto con Shimon recibieron el de la Paz por los trabajos, el avance que habían tenido en la construcción del Estado palestino, y vemos el desastre y la criminalidad que existe en este momento en esa región. Claro. Pero bueno, yo quería hablar específicamente de qué pasa con las mujeres. Entonces vemos que hay una subrepresentación muy importante. Se ha llamado vacío de género, pero realmente aquí un poco lo que el doctor Villegas estaba discutiendo antes es el problema, o sea, cómo se asignan los premios, ¿no? Sí, sí. Han sido 65 mujeres, decíamos, las que han recibido el Premio Nobel de la Paz. En América Latina, únicamente 2, Gabriela Mistral, chilena, en el año 45 de literatura, la guatemalteca Rigoberta Manchú, La Paz, por el trabajo de derechos humanos con énfasis en el respeto a los pueblos indígenas, en el año 92. En América Latina, lo que más ha sido premiado es La Paz.
Y lo que Claro. tenemos además de premios en relación a investigación, los 3 únicos premios que existen en investigación están dados con trabajo en Estados Unidos. Claro. Entonces, esta fuga de cerebros Claro. pasa además del vacío Es de un patrón, género. ¿no? O sea, es Sí. primer mundo, es hombres, son Sí, blancos, blancos, digamos, ese es el patrón exactamente. del cual no se puede salir. Y ¿no? vemos que en relación a las mujeres, las 13 mujeres que han recibido, decíamos, hay una sola que lo recibió sola. Todas pasan a tener el premio junto con el equipo. Pero vemos situaciones que a veces realmente sí son escandalosas, porque en el caso de la doctora Barrés-Inusí, ella fue quien realmente aisló lo que después se conoció como virus de inmunodeficiencia humana, trabajaba dentro del equipo en el Instituto Pasteur de Luc Montagnier, pero lo cierto es que ella fue la que lo hizo. Es más, la primera publicación que aparece en la revista Nature Es de ella. es de ella, pero como el equipo y el jefe era él, pues sale el jefe primero. Después argumentaron que había sido porque ese mismo año en Estados Unidos Roberto Gallo había dicho que él había descubierto al virus, entonces que el Luc Montagnier tenía más peso como para pelearla, pero no es cierto. O sea, Claro. vemos que el patrón de dejar a un lado a las mujeres pues sigue prevaleciendo. Por otro lado, vemos en este trabajo de las mujeres el que siempre tenga que ser guiado un poco lo que se discutía en la columna anterior, por un equipo en donde no hay acuerdo de cómo se quiere hacer. Entonces, lo que vemos de forma importante es que existen ejemplos como la investigadora china, Tu Youyou, que empezó a trabajar sobre sustancias chinas. Medio que la tiraron de a loca cuando estaba produciendo toda esta situación. Y la doctora Youyou lo que hizo fue finalmente aislar un compuesto que hoy se utiliza, la artemisina, para el tratamiento de la malaria. Pero tuvo que batallar no solo no por ganar el Nobel, sino por producir la sustancia. Entonces, aquí realmente el problema es, bueno, ¿qué pasa? Que no hay representación. Entonces, sí lo que se da en la discusión antes de que cuáles son los mecanismos que se dan, cómo se consideran, se ha resuelto con esto de cuotas de género, pero ¿es eso lo adecuado o realmente la incorporación de las mujeres a la ciencia? Porque desgraciadamente seguimos teniendo patrones en donde pareciera que es la práctica, no la investigación. Entonces sí ha habido una irrupción de las mujeres en la práctica de distintas profesiones, pero la UNESCO hizo un estudio muy importante en relación a lo que llaman carreras STEM, por las siglas en inglés es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y ahí vemos que hay en el mundo solo el 30% de participación de las mujeres. Sí, pero esto es en el mundo considerando el mundo desarrollado. Si esto lo llevamos al tercer mundo, si lo focalizamos es nada. Es absolutamente nada. Entonces, a la hora de ver los proyectos de investigación, los grupos de investigación que son los que finalmente pues, van a hacer posible que la participación de las mujeres se dé ya no solo en literatura o por trabajo en relación a la paz, sino en investigación, pues hace que se tengan que incorporar, porque en este momento es únicamente el 18% de grupos reconocidos en donde hay participación importante de mujeres y menos del 5% liderados por mujeres. Uf. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que hacer un llamado para que toda esta conceptualización de lo que sea propio de la mujer más allá de cuidar hijos permita su incorporación primero a las carreras, segundo, la investigación, y que se den las facilidades para que esto finalmente pues, pueda redundar, en este caso, en obtener premios Nobel. Así es. Uy, pues muy interesante, pero también pues un llamado, ¿no? Qué bueno que lo traes, qué bueno que Villegas insistió en ello, porque finalmente creo que cualquier sociedad que aspire a la democracia, ¿no? Tiene que empezar a trabajar en políticas de equidad, ¿no? Es decir, poner esos escaloncitos, poner esos espacios para poder entablar pues, algo más o menos transversal, ¿no? Pero acabas de decir una palabra que ha sido muy importante en toda esta discusión de la asignación de los premios Nobel, porque resulta que cuando vemos el listado de por qué les dieron el premio a cada gente, en el caso de los hombres resalta
el hecho de que sea fundamental, importante y trascendental. Son las 3 palabras fundamentales utilizadas para usar para justificar el premio. Y en el caso de las mujeres lo que resalta es la democracia. Para democratizar, es decir, es un problema de que lo entregamos para democratizar, porque haya Sí. presencia de las mujeres, pero no porque se lo merezcan. Ok. Entonces, No yo cre- resaltan sus cualidades. sus cualidades. Sí. Exacto. Exactamente. Entonces creo que es muy importante, No, pues sí. incluso la retórica que se Claro. utiliza para el reconocimiento del paradigma. trabajo. Ajá. Sí. Ay, bueno, pues tema importantísimo. Y bueno, y gracias, Indiana, por traerlo. Pues nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Hasta Indiana. luego.